Comisión Reguladora de Energía anunció una rebaja de 25 lempiras, lo que para muchos hondureños es muy raquítico cuando pagan una factura de casi 1.500 lempiras. Bueno, si nosotros recordamos en menos de 3 años, la factura a nivel residencial de la energía eléctrica se ha hasta triplicado solo en el último trimestre de la revisión que tuvimos, es decir, desde enero a marzo hubo un incremento promedio por encima del 10%, en algunos casos superó el 20%, y es entonces que con esta rebaja que se hubo en esta tercera revisión que va a abarcar de julio a septiembre y han mencionado que es de 1,5%, al final es una rebaja pírrica y más allá de una disque revisión de la fórmula que tienen, es bajo el contexto político, porque creemos que sin duda hubiesen dado un incremento, esto se iba a disparar aún más de las manifestaciones que se han venido suscitando por diversos sectores y en los diferentes territorios. Y para ser concreto, si usted pagaba 800 lempiras en su factura, esa reducción va a significar 12 lempiras, entonces usted ya va a pagar 788 lempiras. Entonces al final es una rebaja pírrica con un elemento político evidente y que pareciera que más bien cuando ellos tienen la justificación de incrementar la factura, sin duda buscan cualquier variable, desde los precios de los combustibles hasta la devaluación de la moneda, la inflación, los costos de las pérdidas técnicas no técnicas. Entonces existe siempre la búsqueda de justificar los incrementos por cualquier variable, y cuando se necesita la reducción, ahí no hay ninguna excusa. Ellos, bueno, si bien es cierto, justifican con todos estos tópicos que usted mencionó. ¿Cuáles son los factores reales entonces de que el precio varíe? Unas veces lo incrementan y otras veces lo... Bueno, lastimosamente nosotros hemos escuchado de parte de los comisionados de la CRE, el comisionado presidente, que cuando se creó la CRE se dice que tenía una fórmula que es la que se fundamenta la revisión, si ya sea por incremento o disminución de la factura. Sin embargo, él mismo ha mencionado que se han incluido otros costos, es decir, otras variables que no estaban estipuladas en esta fórmula. Es entonces que al final las variables que conforman esta fórmula ni siquiera se conocen, y por ende usted escucha que cuando hay incrementos hay una justificación realmente empírica y realmente ilusoria, porque al final siempre tratan de meter el precio de los combustibles. Por ejemplo, cuando nosotros hemos logrado supuestamente el cambio de matriz energética y se suministra más por energía renovable, entonces al final no se sabe la dichosa fórmula en concreto que Y he contiene. visto que estas empresas energéticas reciben bastantes privilegios fiscales, como usted lo mencionó. Bueno, al final también muchos de estos costos siempre estarán al alza, porque nosotros hemos dado una N cantidad de privilegios fiscales, desde exoneraciones hasta comprarles la energía sobrevalorada, y solo pongamos, por ejemplo, claro, nosotros en el nivel regional, El Salvador lo vende alrededor de 80 centavos de dólar, nosotros estamos pagando 15 centavos a algunos renovables, y que todavía le damos 3 centavos más sobre la valoración de esos 15 centavos, y ahora usted súmele todas las exoneraciones que tienen, desde importar N cantidad de maquinaria y no pagan impuestos, por ejemplo. Entonces al final nos termina costando más de esos 18 centavos de dólar. Bueno, inmediatamente las personas que pierden su empleo caen en condiciones de pobreza por no tener un ingreso, y que sin duda la imagen del país se sigue deteriorando por un sinnúmero de situaciones, pero el asunto real es que no estamos generando las políticas públicas para que se pueda revertir eso y no estemos sujetos siempre a un tipo de inversión, como en este caso es la maquila, la manufactura, y eso que a pesar que la política de atracción de inversiones para ese sector han sido los privilegios fiscales, es decir, dejar de pagar exoneraciones y tener salarios por debajo del salario mínimo. Y aún así pareciera que no es suficiente este tipo de políticas, pero al final también el Estado de Derecho se ha debilitado tanto que
muy difícilmente vamos a ser atractivos a las inversiones internacionales, no digamos a los mismos nacionales que más bien están pensando en sacar su dinero de Honduras. Y esto cae en un círculo perverso Honduras de la pobreza, porque al no generar atracción de inversiones, no se generan empleo, los que hay se pierden, entonces dejan de tener ingresos las familias, y si no tienen ingresos no consumen, y si no consumen, entonces ¿qué producen las empresas si nadie va a consumir?